Empecemos. Entonces, la clase pasada terminamos con las bases teóricas de control sintético. Lo que vamos a hacer hoy, ahí tengo acá ya un ejemplito armado en Stata y tengo otro de un paper que me conozco, ya lo leí varias veces, que está bueno porque básicamente es una versión más avanzada de lo que vamos a ver acá. Entonces vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver este ejemplo de Cunningham de construcción de prisiones en Texas. Entonces después vamos a ver el otro ejemplo que es un paper. Esto lo vamos a ver con Stata, o sea, porque tengo todo el código, porque afortunadamente Cunningham lo da el código y eso obviamente siempre ayuda cuando la gente sube el código. ¿Cuál es la idea? Está en el archivo Cunningham 2021, ahí está todo el código que les voy a hablar. ¿De qué se trata el tratamiento en este caso? O sea, esto es una cosa allá de los 80, donde se pierde una demanda civil el estado de Texas y básicamente Texas se vio obligado a construir nuevas prisiones para evitar el hacinamiento. Básicamente lo que yo entiendo, en el sitio de Cunningham está el más, ¿cómo decirlo?, con más detalles la cosa. Básicamente se demanda al Estado diciendo que las condiciones de vida de los presos eran inhumanas, porque resulta que Texas tiene la población de presos más grande de Estados Unidos. Es uno de los estados que más encarcela gente. Entonces, básicamente lo que le ocurre es que hay una demanda, la pierde, por muy poquito, pero la pierde, y los obligan a construir nuevas prisiones, básicamente para evitar el hacinamiento. Entonces, a finales de la década, o sea, en 1980 la pierde y a finales de la década le empiezan a construir un montón de cárceles. Y en 1993 se construyen aún más cárceles. Entonces, la idea del paper básicamente es tratar de captar eso, ¿ok? Porque básicamente lo que termina haciendo el estado de Texas es duplicando la capacidad del estado para encarcelar solo en 3 años, ¿ok? Entonces, la idea es que hay un tratamiento que es la construcción de cárceles. Y los controles son, la unidad tratada va a ser Texas y los controles van a ser todos los otros estados de Estados Unidos. Así de simple. Entonces, lo que tenemos son los predictores de encarcelamiento en Texas y los predictores de encarcelamiento en otros estados. O sea, lo que quiere ver este paper es si esas prisiones extras llevaron a más encarcelaciones. Simplemente porque el estado tiene más espacio para meter presa a la gente. Esa es la idea. Y lo que uno ve es, como siempre, con esto es con mucho grafiquito, sí se ve un poquito eso. O sea, básicamente es de la capacidad que tenía el Estado. Y acá donde empiezan la construcción de las nuevas cárceles, un poquito antes, y después acá cuando la cosa se dispara, se va para acá. ¿Okay? Entonces, y acá ya no hay más prisiones adicionales. Estas son las, no sé por qué ahí puede seguir la tendencia positiva, o quizá acá fueron las prisiones más grandes y estas son otras prisiones más pequeñas. Es muy probable. Entonces acá se ve el cambio porcentual, que acá se está midiendo la prisión, el nivel absoluto de las prisiones, y en este otro eje el cambio porcentual año a año. Entonces evidentemente el cambio más fuerte es acá justo en el centro y ellos van a tomar que acá es el momento del tratamiento, que es 1993. ¿Qué les termina dando? Básicamente este es el gráfico muy simple. Les termina dando, esto es el Estados Unidos sin Texas. O sea, este es el promedio. Esto no es control sintético. Esto es así bien planito. Pero ya en esto, ya uno se da cuenta que esto cumple más o menos con los prerequisitos que hemos discutido en la clase pasada. Tengo bastante datos para atrás, bastante datos para adelante. No es ninguna de las dos series súper volátil. Entonces está la esperanza que gracias a control sintético podamos pegar lo suficientemente bien estas dos líneas. Ese es el chiste. Entonces vamos a verlo cómo se hace eso en Stata, utilizando comandos de control sintético. Hay muchos y obviamente con el tiempo han ido surgiendo cada vez más, como toda herramienta, va evolucionando y obviamente la gente le va metiendo más cositas. Entonces lo primero que voy a hacer es descargar, porque primero que se tienen que dar cuenta, para los que no saben, lo voy a descargar de GitHub. GitHub es como una web en donde hay un montón de código, programas y demás que están abiertos. Típicamente son de código abierto
y uno puede descargarse de ahí bases de datos, código. En este caso voy a descargar solamente la base de datos. Eso es lo único que voy a hacer. Y voy a fijarme, simplemente estos son todos los estados que tengo en la base. Voy a ir paso a paso. Entonces, estos son todos los estados que tengo en la base de datos. Son datos anuales. Datos anuales de 50 estados a lo largo de 16 años. O sea, antes y después del tratamiento. En este caso, el tratado va a ser Texas. Y voy a usar los demás como parte del grupo de donantes. Como parte del grupo de donantes. De nuevo, siempre se hace grafiquitos. Se hacen grafiquitos de control sintético. ¿Dónde tengo el? Esto lo tengo. El gráfico, bueno, pasa que he enredado hacer esto con Stata, entonces lo que hago yo acá es simplemente copiarlo a esto, a Excel y mostrárselos en un gráfico. No, es muy difícil. Esto es básicamente las prisiones en Texas. Entonces yo abro acá Excel. Este es el encarcelamiento promedio en Texas en los diferentes años. Entonces, esto es Texas. Y esto es el otro. Otros estados. Que como no era. Listo. Entonces, fíjense, tengo 16 años de datos para cada estado. 16 años. Entonces, esto es Texas. Estos son los otros. Y de lo que estoy midiendo ahí es encarcelamiento. Entonces, yo le puedo poner número, separador decimal, número, y simplemente hacer un grafiquito de 2 líneas. Ahí me salió feo. Listo. Entonces, si yo quisiera, le puedo decir esto es Texas. Yo te lo puedo decir. Que me lo mande al eje secundario. Le puedo ir a cambiar un poquito las escalas, cosa que se vea todavía mejor. Entonces el eje secundario empieza, no sé, lo puedo poner 10.000. El mínimo en ceros no es buena idea. El mínimo debería de ser como en 4.000. El máximo en 10.000 es muy bajito, porque el otro le gana por varias veces. Ahí está. Más o menos. Lo sube un poquito más. Listo. Entonces ya más o menos puedo jugar un poquito, obviamente, con el gráfico. Pero claramente se ve que Texas tiene ese piquito clarísimo y que estos puede que sean un buen control, pero tengo que aplicar control sintético. De eso se trata el método. ¿Okay? Para usar control sintético, yo voy a usar el comando synth. Ha habido muchos avances respecto a este comando. Synth es uno de tantos. Estado que hoy hay otro que se llama Synth 2, otro que se llama All Stack. Hay muchas opciones. Yo estaba fijándome más temprano. Ustedes pueden buscar así help synthetic control y pueden que les busque Stata todas las opciones que hay, por ejemplo, de correlacionar. Por ejemplo, todavía no estoy seguro de qué se trata. Este es 2025. Esto es muy nuevo. Pero esto sí es un poco más relacionado a este sintético control, synthetic diff in diff, ¿ok? Synthetic difference in difference. Proba ese. Y hay más todavía, ¿no? Synth 2.
Hay muchas opciones, o sea, como le digo, siempre de cada método, siempre hay muchos avances. Pudiéramos dedicarnos un semestre a todo un solo método, si quisiéramos. Entonces hay mucho. En este caso voy a usar Synth porque es lo que la mayoría de la gente ha usado para hacer este tipo de análisis. Entonces vamos a hacer algo muy simple. Voy a instalar Synth, voy a configurar la base de datos, ¿ok? Voy a poner un describe y voy a poner el más simple de las estimaciones de control sintético que a uno se le puede ocurrir. Entonces, lo primero que les quería mostrar, a ver si ya se cerró o no, no cerró. Lo que les quería mostrar es que esto, incluso siendo un comando relativamente viejito, tiene muchas opciones. Muchas opciones. ¿Mm? Tiene lo del tema de los predictores, las variables. Acá dice claramente que cuál es la variable dependiente, los predictores, la variable, la unidad tratada, el periodo de tratamiento. Y acá todas las opciones que vamos a ir viéndolas con el ejemplo concreto que vamos a estar estudiando. Entonces, pero fíjense que larguito. Y como no podía ser de otra forma, esto es Hugh Muller, Abad y Diamond. O sea que son los papás de esto. Lo otro más nuevo lo han hecho otra gente, pero fíjense, gente de Stanford, MIT y Harvard. Digo, o sea, no son unos cualquieras que se pusieron a hacer todo este trabajo. Entonces, cuando corremos el comando, vamos a empezar por el más simple. Yo le digo a él, fíjense cómo funciona el comando. Y más o menos los otros comandos funcionan parecido. Primero que le estoy diciendo, esto se llama Blackmail Prison. O sea, esto es básicamente encarcelamiento de afroamericanos en las cárceles. Esta es la serie que yo quiero explicar, este es el outcome. Lo que yo le digo a continuación es las variables que yo quiero que él use como para hacer el ajuste. Y lo más simple que puedo hacer es decirle, quiero que utilice usted para el ajuste esta misma serie desde el 85 en incrementos de 1 hasta el 92. O sea, que el 93 es el periodo de tratamiento. Entonces le tengo que decir que llegue a hacer el ajuste justo hasta antes del tratamiento. O sea, básicamente esto es hacer lo que yo les estaba diciendo. Utilizar rezago de la dependiente. Nada más. Esto es lo más simple que se puede hacer. Después yo le digo, esta es la unidad tratada con el número. En este caso es el número 48. Tienen que tener muy claro eso. El periodo de tratamiento, en qué momento empieza el tratamiento. En este caso yo le estoy diciendo 93. Yo puedo jugar un poquito con eso. ¿Dónde está el nombre de las variables tratadas, que está en estado? ¿Dónde quiero que haga la optimización del Mean Square Prediction Error? Que es lo que yo les digo. O sea, la optimización, digamos, tiene que ser justo antes del tratamiento. O sea, ese es el periodo que yo le tengo que decir. Ahí es donde yo quiero que usted haga la optimización. Porque poder elegir otro periodo, pero esto es lo usual. Y acá les tengo que decir también cuál es el periodo de resultado. En este caso lo que se hace, no estoy seguro por qué les esa lógica, es que lo haga de resultado tanto atrás como adelante, porque la idea es que los resultados van tanto de atrás hacia el último periodo de datos que tengo. Yo lo haría desde acá en adelante, pero bueno, así es como está armado la lógica del programa. Si yo hago eso, el comando me va a tirar un output, ¿ok? Vamos a ver por acá qué es lo que me está diciendo. Acá me dice claramente Synthetic Control Method. Y me dice de una, me dice, esto vamos a hacer el primer paso que es ver que los datos estén bien. Entonces ese es el primer paso. Usted me está diciendo, o sea, esto es básicamente como para confirmar que uno corrió bien las cosas. Usted me está diciendo que la unidad tratada es Texas y las etiquetas son, que corresponden a todas las unidades tratadas son todas estas. Estas son dos otros estados. La variable dependiente que usted quiere explicar es esta. Estos son los años que usted quiere utilizar y estos son los resultados que usted quiere obtener. Entonces, fíjense, la optimización es justo en el periodo y hacia atrás y de tanto del último periodo como hasta el último. Predictores. El único predictor que usted me está diciendo que yo quiero que use es esto, que es lo más fácil. Y después lo que me dice, bueno, usted entonces lo que me está pidiendo es que haga la optimización para todos estos periodos. Dicho eso,
Ahora sí voy a hacer la optimización y eso que la optimización es bien rápida. Para las máquinas esto es un juego de niños. Entonces me dice, la optimización ya está hecha, porque pues corrió rápido. ¿Cuál es la función de pérdida? Porque yo les dije en la clase pasada, ustedes pueden jugar con otras funciones de pérdidas. En este caso vamos a utilizar el root mean square prediction error, pero hay muchas otras. ¿Okay? En este caso voy a seguir simplemente el ejemplo de Cunningham. Y él me dice claramente, y es la herramienta que uno tiene para ver cuál de los modelos es mejor, él me dice, bueno, root, cuando minimizo el mean square prediction error, el valor al que llego es este. La idea es minimizar eso. Y después me dice, estos van a ser los ponderadores que surgieron de la optimización. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve que hay algunos estados como California que tienen mucha ponderación, mientras que otros casi no tienen tanto. ¿Mm? Muchos otros tienen mucha menos ponderación. Pero está siendo muy transparente, es el chiste de esto, ser muy transparente respecto a cuáles son los estados que están siendo utilizados y cuánto se los está ponderando. Es el chiste de hacer todo esto. Y después lo que me dice acá al final es balance de predictores. Entonces me está diciendo que esto es lo que tengo en el tratado del promedio en este periodo, que es donde está haciendo la optimización, y este en el que es sintético. ¿Qué es lo que uno se da cuenta así a simple vista? ¿Estos números son súper diferentes? No, son bastante parecidos. Entonces, fíjense que en general, como primer paso, utilizar los regresores de la dependiente no es tan mala idea. No es el fin del mundo, digamos, a eso. Pero yo siguiendo a Cunningham, empecé un poco a complicar la cosa, poco a poco. Y bueno, porque él usa una especificación, puedo hacerlo más complejo. Puedo poner, por ejemplo, las otras series que tengo en la base de datos, porque la idea es aprovechar todos los datos. Y hasta me tira el gráfico. El comando automáticamente tira el gráfico. Automáticamente no, yo le tengo que decir que me tira el gráfico. Pero ahí uno puede ver a ojo qué tanto se va pareciendo el sintético del control. Es el chiste. ¿Okay? Tratar de que eso esté lo más pegado posible. Pero obviamente, técnicamente hablando, ¿cuál va a ser nuestro...? Bueno, puede ser este, obviamente. Pero para reducir todo a un número, nos podemos concentrar en este. ¿Okay? Nos podemos concentrar en ese. Y fíjense que ese número nuevo que he obtenido está muy por abajo de 1814. Ahora estoy obteniendo 1332. Pero fue una mejora. Fue una mejora en el ajuste. Obviamente, el gran problema que tiene esto, que estoy haciendo yo 2 regresiones. Bueno, en la práctica a uno le tocaría hacer muchas. E ir guardando en cada iteración el root mean square prediction error. Y ahí sí uno usa la máquina para que le diga, bueno, de todas las regresiones que usted ha corrido, que son 1000, 2000, 10.000, ¿cuál es la que me da el menor root mean square prediction error? ¿Okay? Entonces toca ir, poco a poco uno va probando. O sea, acá son unas cuantas regresiones las que les voy a mostrar. En la práctica serían mucho más. Yo, por ejemplo, otra más. Es esta. Fíjense, acá ya le estoy poniendo prison, consumo de alcohol, ingreso, tasa de desempleo, pobreza, porcentaje de afroamericanos. Y obviamente cada vez los voy bajando más. Bueno, acá se me subió. Bueno, sí. Pero fíjense que la ponderación, fíjense cómo va cambiando. O sea, acá ya hay un montón de estados que ya tienen ceros. O sea, básicamente son estados que no se van a usar. En cambio, California y Luisiana son dos estados, en cambio, que están recibiendo mucha ponderación. Eso va a pasar todo el tiempo, digamos, que cada vez voy a ir puliendo más y más y más y más. No hay ninguna guía sobre cómo va a quedar muy bueno esto, no, toca probar. En este caso yo copié la que hace Cunningham. ¿Cómo Cunningham llega a esa especificación? No tengo idea. O sea, pero es la que él llega. Fíjense que es muy artesanal.
que es poner esta y poner la del 92, no toda la serie para atrás, la del 91, la del 90, la del 88. O sea, básicamente lo que está haciendo es, para esos años está haciendo el ajuste, está haciendo el pegue. Para los otros lo está dejando light, ¿okay? Lo está dejando libre. Y acá también está haciendo los ajustes para cada año a año. En cambio, si yo no le pongo nada, lo está haciendo para todos los años previos. ¿Okay? Es el default. Obviamente, dado que lo eligió Cunningham, esa es la que mejor da. ¿Habrá otra que dé mejor? No tengo idea. Pero acá él le da 1295. Que se considera está bien hecho. ¿Okay? Y nos fijamos que, por ejemplo, sí se cumplen cosas que yo ya veía viendo. California, punto 40, Florida, punto 10, Illinois, punto 37, Luisiana, punto 3, Luisiana, punto 12. Entonces, esa sería la tabla de ponderación. De hecho, lo que uno puede hacer es comprimir un poquito de esto, obvio, y poner solamente para los que tienen mayor a 0 y poner una nota al pie para los demás estados, esto da 0. Listo, la tabla queda más cortita. Obviamente, ¿qué es lo que a Cunningham le da? Le da que obviamente los ajustes acá son bastante buenos. Son bastante buenos. En general. En general. Esa es la otra verificación que uno siempre debería hacer. Y obviamente uno tiene que ver el gráfico. Siempre es bueno ver el gráfico, a ver que esta lineecita esté bien pegada atrás. Lo más pegada. Acá no está igual. O sea, no está súper pegado, pero está cerca. Está bastante cerca. Obviamente, lo que podemos hacer, y eso es lo que a uno le gusta, de nuevo, hay comandos que tienen esto más automatizado. Yo los estoy haciendo muy artesanal a esto. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo en este gráfico? A ese grafiquito que yo les mostré recién, le estoy sacando la diferencia entre tratado y control. ¿Ok? Entonces, ahí es lo que yo ya estoy queriendo mostrarles, cuál es la estimación del efecto tratamiento estimado. ¿Mm? Pretratamiento, post-tratamiento. Y eso es lo que yo considero que debería ser el efecto del tratamiento, pero hay que hacer todos los pasos que hablamos la clase pasada. Por ejemplo, los estados placebo. Tengo que correr todo esto 1000 veces. Acá, ¿qué estoy haciendo? Muy artesanal. Le estoy diciendo, mire, utilice esa base de datos, vaya a lo largo de todos los estados, incluyendo entre esos Texas, que es el 48, y corra la misma regresión para todos los estados que están en la base de datos. Eso es lo que le estoy diciendo. Y guarde esos resultados. Eso es lo que está haciendo ahí. Y lo que quiero es, una vez haga eso, que los ponga todos en una misma figura. Entonces veamos, antes, creo que cuando lo corra el loop me va a ir mostrando cada gráfico. Entonces fíjense cómo se va a estar viendo. Entonces hay estados para los que da muy pegadito y hay estados para los que no. Y eso es lo que yo esperaría. ¿Okay? Porque esa regresión que yo les acabo de mostrar está diseñada para Texas, no está diseñada para todos los estados. Entonces, esto lo va a correr para todos. De hecho, yo le puedo decir, es simplemente el efecto pedagógico, que no me muestre los gráficos, porque ahí es donde se está demorando. Se está demorando porque cada vez que está corriendo la regresión le estoy pidiendo el gráfico. Yo le puedo decir que no, para que esto corra más rápido. Eso brevemente para que ustedes vean cómo está mutando. Está mutando fuertemente el nivel de ajuste. ¿Okay? Y después eso lo vamos a poner en un gráfico. De nuevo, hay comandos que tienen esto más automatizado, pero me parece que es útil para que vean qué está pasando. Entonces va a correr para lo largo de 50 estados. Creo que no es tan lento. Voy a esperar un poquito. A ver. 1, 2, 3. Listo, ya. Y ahora yo ya he guardado todo eso, está hecho así el código, para que él me haga todo en un solo gráfico. Run. ¿Ok? Entonces, estas son todas las estimaciones. Y en la línea negra
Es la estimación para, obviamente, Texas. Todo lo demás son el resto de los otros estados. Así es como más o menos yo creo que se vea la cosa. ¿Mm? Que se vea. Que se vea que para el tratado esto se sale un montón de todas estas otras. De todas estas. Así se tiene que ver. Obviamente la otra opción es usar lo que habíamos dicho en la clase pasada, el pre versus el post del root mean square prediction error y mostrarlo. Si yo hago eso, estoy haciendo acá todos los pasos, después el que le interese meterse al código, no hay lío, o me pregunta. En realidad son muchas líneas. Básicamente lo que está haciendo para cada regresión sacándoles ese cociente. Y este es el histograma. Y este es el histograma. O sea, estoy haciendo el root mean square prediction error, post versus pre, haciendo el ratio. Obviamente lo que yo sé que para Texas es el que me debe de dar el máximo ratio. En este caso, Texas es este muchacho que está acá. Entonces, en general, esto está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Esto como un ejemplo y para que tengan ahí el código de Stata, hay cosas más nuevas, obviamente. Obviamente. Le voy a mostrar un ejemplito que me trajo Olga Lucía y trató de emularlo, pero le costó mucho y al final se fue con este, es más fácil. Este hombre está, creo que ahora está en UC Davis. Pero esto que ustedes están viendo es su Job Market Paper del 2023. Y he buscado online alguna versión más nueva y no, por alguna razón él todavía no lo ha publicado en algún journal, no sé por qué. Ustedes saben lo que es un Job Market Paper, ¿no es cierto? O ni idea. Algo así. O sea, básicamente el paper con el que él fue a lo que se llama el Job Market. O sea, está el mercado de doctores en economía. Eso lo hacen casi que. Después aprendí que solamente lo hacemos los economistas. Los economistas están un poquito locos. Básicamente lo que pasa, en economía al menos, es que nos vamos, no todos, solamente los que tenemos la osadía de meternos a hacer un doctorado, está toda la gente que está más o menos como, normalmente los programas duran aproximadamente 5 años, aprox. ¿Okay? Ustedes normalmente ya en el cuarto año, ustedes ya tienen que ya tener listo, más o menos listo, sus 3 papers. Ustedes tienen 3 papers que ya tienen que tener ya en el cuarto año, listos. De esos 3 papers, sus asesores les dice a ustedes, este es el mejorcito de los 3. Eso es 2. Y lo que hace uno es refinar ese paper duro, todo lo que uno puede, o sea, dentro de lo razonable, y dice, usted vaya al job market. ¿De qué se trata el job market? En este año, antes que usted se gradúe, usted vaya al job market, al job market. Esto es el job market. ¿Okay? Job market es, digamos, uno se está graduando, por ejemplo, como en mayo, junio. En enero típicamente es el job market. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace uno en el job market? Básicamente el job market es todos los candidatos, todos los que están estudiando o que están a punto de graduarse, no es gente que está recién por graduarse, no. Gente que está a punto de graduarse, que está ya en su cuarto, quinto año, básicamente. Están ahí, de cuarto, quinto año. Pueden estar más o más. ¿Okay? Pero la idea es que tienen que tener, esos son candidatos, estudiantes. Y esos candidatos se juntan con los que están buscando. ¿Ok? A los que están buscando doctores, potenciales doctores. Y ahí en una ciudad se juntan todos. ¿Ok?
Entonces, ahí es como un mercado. Precisamente esto lo hacen los economistas. Y la idea es que todo el mundo se contacta con gente que está, o sea, uno está buscando trabajo como potencial doctor y los otros están buscando doctores, o están a punto de graduarse. Eso suena súper bonito, pero es draconiano, digamos. O sea, es una cosa muy brutal. Suena como súper bonito, pero es brutal, brutal, digamos, ese proceso. Porque básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Como en todo mercado laboral, uno que hace laboral sabe eso, hay mucho más candidatos que puestos de trabajo. O sea, la competencia es bestial, digamos. ¿Okay? Y es súper estresante, porque si uno es como que uno se mide con los otros en función de la cantidad de entrevistas que uno consigue, y hay gente que no consigue entrevistas. O sea, pues simplemente no. Bueno. Entonces, uno se va a ese mercado con el Job Market Paper. Esto que estamos por analizar es un Job Market Paper. Esto es un Job Market Paper. Un animal, honestamente. Este es un animal. Yo no sé cómo hizo esto. Este tipo estudia básicamente el poder monopsónico de los Walmart Supercenters. ¿Alguien ha ido alguna vez a un Walmart? ¿Nunca? Bueno, en un Walmart básicamente se vende cualquier cosa que ustedes se imaginan. ¿Ok? Una especie de fusión como entre Home Center y, no sé, el éxito. O sea, o al costo. O sea, es como una amalgama. O sea, básicamente uno va allá y uno consigue lo que uno tenga ganas de conseguir. Por eso llaman supercenters. O sea, uno va y consigue cualquier cosa. Son muy grandes, súper grandes y venden las cosas a un precio súper competitivo. O sea, típicamente uno puede ir ahí y conseguir cosas muy baratas. ¿Okay? Muy baratas. O sea, los tipos no se dedican a vender cosas caras. Se dedican básicamente a vender de todo, pero barato. Pero la idea de él es ver su poder monopsónico en el mercado laboral. En el mercado laboral. Vamos a ver cuál es la intuición de él. Entonces, lo vamos a ver en dos partes. Entonces, primero que nada, él... Buena, sí. ¿Te puede aclarar qué es un monopsónico? De eso vamos a hablar, precisamente, que es un monopsónico. ¿Ok? Entonces, primero que nada, él habla de Walmart, digamos, y muestra la evolución de Walmart desde los 90 hasta el 2005. Y muestra cómo Walmart se ha vuelto básicamente de ser una cosa irrelevante, de ser una cosa bestial, digamos, especialmente en términos de ingresos netos. O sea, básicamente los ingresos, las ganancias, que hay una medida de ingresos, bestial. Y también muestra el número de empleados que tiene Walmart. Entonces se ve claramente que van casi a la par. Pero básicamente a medida que fue contratando, fue obteniendo más ganancias y fue contratando cada vez más gente. Entonces se volvió una cosa grande. Walmart o sea, eso es lo que está tratando de mostrar. Es un empleador muy grande. De hecho, creo que ayer o antes de ayer salió el anuncio de Amazon, que ha despedido gente, y todo el mundo está alarmadísimo porque Amazon también es un gran contratador de gente, digamos. O sea, en ese sentido son monopsonios. ¿Qué es un monopsonio? Hablemos de eso, que me preguntaban recién. ¿Qué es un monopsonio? Un monopsonio, o sea, ¿de qué se trata? Un monopsonio se piensa desde el lado del mercado del trabajo. Entonces, tenemos el mercado de trabajo acá, la cantidad de gente que se contrata y está el salario. ¿Okay? La idea que le enseñan a uno en economía es que si el mercado es competitivo, la oferta de trabajo se cruza con la demanda de trabajo y el equilibrio competitivo está aquí, en el cruce de las dos líneas, en un mercado competitivo. Entonces hay un salario de equilibrio y hay una cantidad de empleo de equilibrio. ¿No? ¿Todo el mundo sabe eso? ¿Todo el mundo lo ve? Okay, listo. Dicho eso, ¿cuál es la idea de un monopsonio? No monopolio. ¿Okay? Monopolio es una sola firma que oferta. En cambio, monopsonio es una sola firma que compra. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que hace una firma? Comprar mano de obra. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de un monopsonio? Lo que hace un monopsonio puede sacar básicamente, pagarle menos, o sea, pagar por debajo del salario competitivo. Esa es la idea de un monopsonio.
Entonces, un monopsonio lo que puede hacer es contratar menos gente y pagarle menos, porque tiene poder de mercado. Tiene poder de mercado. Entonces, para él, el costo marginal en realidad es este, porque él tiene poder de mercado. Entonces, él va a buscar que su costo marginal sea igual a la demanda. Y ahí, esto es lo que obtiene de ganancias, digamos, de ese trabajador, y esto es lo que le cuesta a ese trabajador. Entonces, esto es, esa brecha es el poder monopsónico, ¿okay? Que tiene. A ver, ¿cuál es la idea? Que si hay poder monopsónico, el monopsonio debería poder pagar por debajo del salario competitivo. ¿Okay? Y al revés, lo que a ustedes se les enseña también, que es un mercado competitivo, un salario mínimo que esté por acá, daña el mercado. ¿Todo el mundo sabe eso? Los salarios mínimos, eso es lo que dice la teoría, si el mercado es competitivo. En cambio, si el mercado es monopsónico, la idea es que la imposición de un salario mínimo le sube el salario a los trabajadores y hace que le suba el salario y además se contrate más gente. O sea, en un mercado monopsónico, la idea es que un salario mínimo puede tener efectos positivos en vez de negativos en los mercados. Pero porque el mercado inicialmente es imperfecto. Esa es la idea. Entonces, él usa esas dos intuiciones para su trabajo. Para su trabajo. Vamos a ver cómo él lo hace. Y lo otro que dice es, bueno, en el máximo, si está en el óptimo, yo podría llegar, si en el escenario de manual, yo podría hacer que el salario mínimo estuviese aquí y yo logro el equilibrio competitivo. Obviamente, llegada a eso es una cosa muy de manual, en la práctica, quién sabe. Entonces, ¿qué hace él? Y ahí es donde entra el control sintético. Que van a decir, ¿de dónde consiguió los datos? ¿Qué trabajito conseguiste esos datos? Primero, dice, voy a dividir todo Estados Unidos en todos los condados que tiene Estados Unidos. Que como se dan cuenta en el mapa, no son poquitos, son bastantes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen, estos son los lugares donde hay Walmarts. O sea, básicamente en todo Estados Unidos. Pero él no se queda con todo eso, no me acuerdo, creo que en el paper está bien explicado, creo que tiene que ver con esto. Él dice, pero yo no voy a usar todos, voy a usar estos. Porque creo que lo que él está buscando es que estén cerca de lugares en donde está el grupo no tratado. Grupo no tratado. Entonces, para él, estos son los tratados, estos son los no tratados. Específicamente, ¿qué hace él? Lo que él dice es, en estos lugares se pusieron Walmarts y creo que es, porque creo que cómo funciona, y eso sí lo explica en el paper, básicamente no es que Walmart puede poner así porque sí los supercenters. O sea, básicamente el condado tiene como una junta comunal, no sé cómo se llamará la figura, y hay que votar. ¿Okay? La gente tiene que votar porque se abra o no se abra. ¿Okay? Porque bueno, tiene que pensar que es un jugador muy grande, digamos, entonces no es... Entonces la gente tiene que votar. Que de hecho no es un consejo, la gente vota. Es como una consulta. Una consulta muy local, porque es a nivel condado. ¿Okay? Entonces creo que lo que hacen ellos es decir, no, estos son donde marginalmente se decidió, o sea, como por muy poco margen se decidió ponerlo. Y estos son por donde por muy poco margen se decidió no ponerlo. Entonces eso es lo que hacen, para tratar de que quede bien lo más comparable posible. ¿Okay? Entonces lo compara a este grupo contra este grupo. Entonces, estos son los tratados, que fíjense que son un montón, y estos son los grupos de donantes, que son muy poquitos. Entonces, este caso es peculiar porque en este caso él tiene un montón de tratados, pero unos cuantos controles. ¿Okay? Entonces, él explota mucho eso. Lo otro que él va a explotar es el tema de los salarios mínimos. Él se fija en qué lugares ha habido aumentos del salario mínimo. ¿Cuál es la intuición? Que si en los lugares en donde hay poder monopsónico, el aumento del salario mínimo debería mejorar las condiciones laborales, si hay evidencia de poder monopsónico. Si no, debería dañarlo. Hace eso, después hace una densidad, o sea, eso es básicamente estadísticas descriptivas, solamente que él lo está haciendo con
con gráficos. Está bueno, digamos, ¿ok? Esto es básicamente densidad de 1990, ¿ok? El grupo tratado, el grupo de donante, el grupo excluido, el grupo que él no va a utilizar, como para ver qué tan diferente es, ¿ok? Y esto no estoy seguro que es. Bueno, primero que nada, ¿conocen lo que es un Herfindahl Index? ¿Todo el mundo sabe qué es un Herfindahl Index? ¿Un HHI? Eso es organización industrial. Un HHI es un indicador, no sé si está acá en las notas. Es una medida básicamente de concentración. Una medida de concentración de mercado. Básicamente eso es como creo que es la suma al cuadrado de cuánta cuota de mercado tiene cada firma. ¿Okay? Es un índice. Entonces la idea es que cuanto más alto es el índice, más concentrado está el mercado, si mal lo recuerdo. ¿Okay? Entonces, lo que estamos queriendo mostrar acá es, ¿dónde están los tratados? ¿Cuál línea? Creo que está acá abajito. Entonces, estos son todos los tratados, la línea sólida. Estos son los donantes, estos son los excluidos y estos son los tratados. ¿Okay? Estos son los tratados. ¿Okay? Entonces, ¿y dónde está? Estos son los excluidos, entonces a él no le importa, él se queda con esta gente. ¿Okay? Y estos son todos los tratados. ¿Okay? Que eso es lo que a él le interesa. Lo que él está queriendo mostrar acá, si no me equivoco, qué tan concentrados están los lugares tratados. Entonces, eso ya es evidencia de que hay concentración. Entonces, pero esto es en el 90, antes de que los Walmart Supercenter aparecieran. Entonces, él compara esto con lo que está abajo, que es como después. Entonces, esto lo que está mostrando es que acá la cosa no estaba tan concentrada, porque esos son los tratados. O sea, esto es los tratados antes del tratamiento. Entonces, esa es la idea. Entonces, él va mostrando el HHI de retail, esto de retail share, esto es el log aggregate employment, log retail employment, o sea, quiénes están empleados. Esto es todo el empleo en el Estado y esto es lo que están empleados en retail, en comercio. Y esto es empleo en no comercio. Y esto es el log del agregado de ganancias por trabajador. O sea, le está haciendo todo medidas tanto de ventas como de concentración en empleo, según si están en comercio o no comercio, porque hay que pensar que Walmart se dedica a comercio. Entonces, la idea es tratar de estudiar solamente en ese grupo de trabajadores, a ver si precisamente Walmart ha aprovechado su poder monopsónico para sacarle rentas a la gente que está trabajando en comercio. Esa es la intuición del trabajo. Y después y esto lo hace solo para el 90. Sí, esto lo hace para el 90. Bueno, no sé. Creo que como una comparación tratamiento. Y después empieza a estudiar si ya con control sintético, esto ya es control sintético, y dice Synthetic Control Estimated Effect on Retail HHI. Entonces, básicamente, esto es el efecto de que aparezca, básicamente, estos son los periodos pre-aparición del Walmart Center y esto es post-aparición del Walmart Center. Eso es lo que está haciendo. Entonces, él está diciendo si sube el HHI en retail. O sea, básicamente, si hay una concentración de mercado producto de la apertura del Walmart Center. Y le da claramente, ¡fa! O sea, le da re alto. Y lo que él está haciendo, recordemos que acá lo que él está haciendo son un montón de tratados. Entonces, esto no es un tratado. Este es un promedio, por eso tiene un intervalo de confianza, para todos los condados tratados. ¿Okay? Entonces, este es un buen ejemplo donde ustedes ven cómo se puede generalizar el método, digamos. El método no sirve solamente para un tratado. No debería arrancar en el cero el crecimiento porque arranca en el año anterior. Yo también tengo esa misma duda. Ellos, según dicen los teóricos, que la identificación es empezando un periodo antes del tratamiento. ¿Por qué? O sea, esa es buena pregunta. O sea, eso es nuevo. Yo también quedé como, ¿pero para qué? ¿Por qué no lo pone acá? Pero la gente dice, no, si usted quiere identificar correctamente, póngalo menos uno. Yo como, ok, supongo. Pero eso es nuevo. Eso es la nueva onda, la nueva New Age. Entonces, básicamente parten de acá. Parten de acá. Entonces él pero es increíble porque él no se queda con eso, digamos. Entonces él dice, no vamos a hacer solo esto, no solamente voy a evaluar el efecto de Walmart en la concentración. Si nada más quiero ver la correlación
entre el efecto, porque acá, claro, tiene unos efectos para cada lugar, digamos, entonces los muestra como un gráfico de correlación para todos, básicamente, todos los tratados. Este es como el promedio y esto es para todos. ¿Okay? Correlación entre Retail HHI Level and Final Level. ¿Okay? O sea, entonces lo va haciendo año a año para ver si hay una correlación y se le da una correlación no súper alta, pero le da una correlación positiva. Después él va haciendo lo mismo, pero para un montón de indicadores. Lo mismo. Entonces se pone a hacer control sintético, por ejemplo, para el efecto del Retail Share on Local Employment. O sea, si básicamente, debido a que llegó Walmart, mucha más gente se empieza a meter en el retail. Y le da que sí. Que efectivamente lo que ha, y eso ya son señales de monopsonio, ¿no? O sea, básicamente captura a la gente en el sector. Porque básicamente, o sea, básicamente me toca ir a trabajar a Walmart o no trabajo, veamos. O sea, termina siendo eso. Le da que sí, perdón. Sí. Gráficamente veo que igual los intervalos de confianza están también muy pegados a los demás. Sí, en este caso sí. Exacto, entonces sí, al final. Esa diferencia o llegar a esa afirmación a ILEA me parece compleja asumirla. No sé si solo gráfico. Puede ser que por eso no lo logró publicar en un journal. Okay. Que la gente en una vez le ha dicho, me parece que estás extrapolando mucho. Pero no se queda solo con eso. Este es el primer gráfico. No, sí, pero está bien esa duda. Eso es lo que hace un peer review. Un peer review le dice, no, me parece que estás exagerando. Me tenés que mostrar más cosas, digamos. ¿Sí? Eso está bien. Entonces, él muestra más cosas. Entonces ellos dicen, bueno, puedo fijarme en el empleo agregado. O sea, porque así es como se venden estos supercenters, que dicen, no, se va a generar un montón de empleo gracias a nosotros porque vamos a traer actividad económica. Le da exactamente lo opuesto, le da que no. De hecho, el intervalo de confianza se sale de todos los otros, en este caso. O sea, le dice que básicamente el empleo agregado en todo el condado, básicamente en promedio baja cuando aparece el supercenter. Eso es lo que está diciendo eso. Empleo en retail, en cambio, empleo exclusivamente en retail, en cambio sí sube. Un poquito y después se vuelve, como decir, quizás no significativo, pero por lo menos en los primeros años parece que sí. ¿Ok? O sea, básicamente el empleo agregado baja, pero en retail sí sube. O sea, más señales de que no se está vendiendo muy bien como el Walmart querría. Walmart seguramente podría haberlo demandado y todo, o sea. Yo no sé cómo, de dónde sacó todos estos datos, o sea, es muy impresionante. Después saca los totales de ingresos agregados en todo el condado. Creo que no sé si será estos ingresos por hogar o por medio o en todo el condado. Puede ser, digamos, que uno pueda sumar la masa de ingresos laborales de toda la gente que trabaja ahí. Puede ser, digamos, puede ser como, agrega total earnings, entonces suma los ingresos laborales de todo el condado. Puede ser, digamos, o sea, puede ser interesante. Y le da que da negativo. O sea, básicamente la gente está empobreciendo producto de la apertura del supercenter. O sea, son cosas muy fuertes. En cambio, en retail la cosa sube. O sea, mientras el total de la gente está bajando su ingreso, en retail la gente sí le va bien. Pero solamente si uno está en retail. En todos los otros lugares la cosa está marchando bastante mal. O sea, súper interesante, o sea, la historia que él es capaz de armar. Después él saca, en cambio, los ingresos por trabajador, promedio. Y también le da que da negativo. Y después le da, y es súper interesante porque además saca esto, pero saca además cuánto ganan los trabajadores en retail. Entonces, estos son los trabajadores de todos los que están en el estado y saca los que están en retail, le da negativo. O sea, le da todas unas señales de que hay un poder monopsónico ahí muy significativo. Muy significativo. Después se pone efecto de la entrada en empleo ya. Recién estábamos hablando de ingresos, pero veamos empleo. Empleo no en retail, negativo. Que básicamente baja el empleo en no retail. Y después hace la correlación. Esto no estoy tan seguro de qué está queriendo mostrar ahí. Exactamente. Y después
total de ingresos en lugares que no son retail. Negativo. Y súper negativo. Le da. O sea, básicamente toda la gente que no está en retail le va peor. Ya sea que no consigue trabajo y si lo consigue es más bajo. Eso es lo que está diciendo acá. Esta no la termino de entender yo tampoco, digamos. Esto es como una. Creo que lo que está haciendo acá es una correlación, digamos, porque esto es el efecto estimado, ¿ok? En el evento después, pero o sea, no sé si cada uno de estos puntitos es una de las estimaciones que está detrás de esa línea. Creo que es eso. Creo que es eso. Porque entonces, como la línea azul está mostrando un promedio, creo que lo que está mostrando ahí es cada punto. Pero no entiendo exactamente cuál es el valor agregado de esto. Esa es buena pregunta. Eso no estoy tan seguro. Acá sí es clarísimo. Acá no estoy tan seguro de qué es lo que está queriendo mostrar con esto. Y acá es también ingreso de la gente que no está en retail. También negativo. ¿Mm? Después el empleo en industria que producen bienes. También no da súper significativo, pues ya tiende a ser negativo. Después da empleo, acá no le da nada, porque este es el único caso donde claramente no le da nada. Empleo en industria que proveen servicios a comercio. En cambio, estos son ingresos totales de industria que producen bienes, o sea, manufactura, básicamente, y le da negativo. Total de ingresos en lugares que no son, a este no le da nada, porque claramente esto está dentro de las demás estimaciones. Y acá tampoco le da súper significativo, pero son indicios. También de ingresos de la gente que produce bienes y los ingresos de gente que provee, de los que están en industria que proveen servicios al comercio. Porque uno pensaría que a esta gente le va mejor y no, nada que ver. No necesariamente. Y sigue, ¿no? O sea, es como un trabajo. Son demasiados resultados, en mi opinión, pero bueno. Después, ¿esto cómo se llama? Earnings Income Tax Credits. Eso significa EITC. O sea, básicamente, el EITC es un programa que tiene Estados Unidos que básicamente es como un subsidio al empleo. Básicamente, si uno tiene muy bajo, o sea, si uno quiere ir a trabajar con un empleador y quiere pagarme muy poco, lo que hace el Estado es subsidiar una parte de ese ingreso. Y a medida que mis ingresos van subiendo, ese subsidio va bajando. Es como los subsidios a la contratación, básicamente. No, porque ahí no es al desempleo, porque yo no estoy desempleado, sino que le dan plata a un empleador para que me contrate. Es como un... Exacto, para que el... No necesariamente. Puede ser que, por ejemplo, que me quiera pagar muy poco, digamos, y básicamente no le da ganancias al empleador contratarme. Entonces, lo que hace el Estado es pagar por que te contrate. O sea, hay una fracción del sueldo que está subsidiada por el Estado. Así funciona. Y eso va bajando a medida que los ingresos laborales son superiores. O sea, básicamente es un incentivo a que uno lo enganchen laboralmente. Ese es el chiste de este programa. ¿Y qué es lo que nos da eso, digamos? Entonces, esto es el Supercenter on Labor Force Activity y en los recibos de Earning Income Tax Credits. Básicamente sobre si subió ese subsidio, creo que es federal, no estatal, debido a la apertura del... Básicamente están diciendo que se empeoró, que básicamente si se están necesitando más de subsidios significa que las condiciones empeoraron. Eso es lo que están queriendo también ver. Básicamente acá se le da algo sobre desempleo, pero no es muy claro. Algo sobre la tasa de desempleo, pero tampoco es tan claro porque los intervalos son muy grandes. Acá tampoco. Acá tampoco. ¿Okay? Entonces, es muy transparente él en mostrar todos los resultados. ¿Okay? En todos los resultados. Y esto es lo más interesante. Esta es la parte que yo digo, loco, o sea, te mataste. O sea, ya hiciste todo lo de anterior, pero además te vas a poner a estudiar el efecto del incremento de los salarios mínimos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están diciendo el efecto de haber subido el salario mínimo sobre esos estados tratados donde se abrió Walmart Supercenters. Entonces, ¿cuál es la idea?
que si producto de la apertura del Supercenter hay poder monopsónico, gracias al salario mínimo, las condiciones laborales deberían mejorar en esos estados respecto a los otros estados que son más competitivos. O sea, son un cabezazo del flaco, o sea, y le da increíblemente positivo en empleo. Está diciendo que cuando se subió el salario mínimo, el empleo subió. Exactamente al contrario de lo que uno pensaría. Señal de poder monopsónico. También le da súper positivo específicamente a la gente que está empleada en retail. Más señal de poder monopsónico. Más señal de poder monopsónico. En total earnings no le da nada. En total earnings no le da nada. Pero en retail total earnings sí le da. O sea que básicamente la gente que está en retail empezó a tener mayores ingresos gracias al aumento del salario mínimo. Porque está obligando el Estado a que Walmart pague más a sus empleados. O sea, esa es la intuición, o sea. Y después las otras creo que no le da mucho. El ingreso por trabajador le da negativo, no sé exactamente cómo interpretar eso. Y en retail, earnings per worker, retail per working earnings, o sea, cuánto gana la empresa, también no le da tanto. O sea, tiene un montón de aristas. Y bueno, y estas son las tablas, pero yo creo que con los gráficos estamos bien. Entonces, si quieren, el paper es fácil de conseguir, si lo quieren leer con detalle. Él es tan bueno este tipo que hasta armó un comando para Stata para hacer todas esas estimaciones. Como diría un buen amigo mío, este tipo se puso a sembrar el trigo, a cosechar, a amasar el pan, a hacer la pizza, venderla. O sea, el tipo hizo todo. Creo de hecho que el comando de él se llama help all synth. Creo que es de él. Entonces van acá, all synth, y es Justin Wilshire. ¿Okay? O sea, con ese comando él hizo todo el paper. O sea, el tipo se hizo todo. Y está solo, o sea, no, o sea, es él solo. Y es su job market paper. O sea, no tiene coautores. Sí, vendría a ser laboral. Es una aplicación de laboral. O sea, el tipo está loco, loco, loco. O sea, está en Davis ahora. UC Davis. Bueno, hay gente loca en el planeta. Loca, 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 recontra loca. Bueno, está muy bueno y como para que vean cómo esto ha evolucionado mucho más. De hasta donde podemos llegar a cubrir en la clase. Eso sí, a los efectos, bueno, voy a hacer solamente la introducción, ya estamos un poquito tarde, pero voy a hablar solamente de en qué nos vamos a meter, ya. Nos vamos a meter, cerrado esto de control sintético, que es, como le digo, muy amplio. Hablemos un poquito de diferencia en diferencias. Ya hemos hablado algo de diferencia en diferencias, ¿ok? En otras clases. Ahora nos vamos a meter de lleno. Y hoy solamente les voy a dar una entradita a diferencia en diferencias. Solo una entradita. Ya hemos visto las cosas básicas. Vamos a comenzar simplemente acá, cubriendo algún ejemplo, utilizando publicaciones mías, y no es por ego, sino porque simplemente no he encontrado ningún paper que lo explique bien. Como yo he escrito esos papers, yo sé de qué van. ¿Okay? Está este paper, que es de una reforma tributaria, digamos, allá es la del 2012. Entonces, el efecto de eso sobre informalidad ya está publicado. Y hay otro que publiqué con Paula, que es sobre unos efectos adicionales. Y esto es diferencia en diferencia. Esto es aplicación de triples diferencias. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los dos. Vamos a ver los dos. Le voy a explicar un poco el mío y después vamos a hablar con el que hice con Paula. Y después de haber cubierto esto, que básicamente con estos dos papers considero que son aplicaciones del diferencia en diferencia más clásico, estos son los dos más clásicos, que se sigue usando.
O sea, no, o sea, vamos a ver que está todo lo nuevo, lo vamos a ver en las últimas clases que ya que nos quedan. Pero tranquilo, el diferencia en diferencia clásico tampoco está tan mal. ¿Okay? De hecho, hay econometristas que ya están empezando a mostrar de que sí, los otros métodos están muy buenos, pero el de clásico tampoco está tan lejos. O sea, ¿okay? Entonces veamos este paper mío. ¿Okay? Paper mío. La idea que es tratar de ver informalidad. En general, nosotros los latinos entendemos que es informalidad, pero hay que dar la definición. En un paper, ustedes siempre tienen que definir cada cosa. No es como, es obvio. O sea, no, nada es obvio en un paper. Hay que poner. Entonces, colección de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco legal y regulatorio sin ser crimen. ¿Ok? Eso los latinos también lo tenemos claro. No es que la gente está cometiendo un crimen, pero se está manteniendo al margen más o menos de ciertas regulaciones. ¿Okay? Es más una cosa gris. ¿Okay? Como que el crimen es negro. En Colombia, está muy estudiado antes de esta reforma, y de hecho tengo miles de papers que están citados en el paper mío, que los altos impuestos a la nómina es uno de tantos factores que conducen a esa informalidad. Básicamente lo que se conoce acá como los famosos parafiscales. Contribución a salud, pensiones, cesantías, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo que se conoce como parafiscales. Eso en cualquier otro lado del planeta se llaman impuestos a la nómina. Y a mí me salen a decir, no, es que no son impuestos. Son impuestos. Solamente que tienen destinación específica. Pero eso se llaman impuestos. Acá y en la China. Me parece que el colombiano dice, no, parafiscales. Y son impuestos. ¿Okay? Son impuestos. ¿Okay? Entonces la idea es reducir, se reducen esos impuestos si ustedes logran bajar la informalidad. Básicamente porque están haciendo que contratar a alguien formalmente sea más económico. Esa fue la intuición detrás de esa reforma. Dicho sea de paso, el impulsor de esa reforma fue Mauricio Cárdenas, que era el ministro de Hacienda en esa época. ¿Okay? Ahora que está de precandidato, bueno, fue idea de él en esa época. Entonces la idea es ver sobre si eso redujo el impuesto. A mí me da. Y a un montón de otra gente sí le da. ¿Ok? Solamente que a la otra gente, por alguna razón que no entiendo, le citan más que a mí. Pero bueno, eso daría a otro costal. Entonces yo me voy a hablar, bueno, en el paper tengo un montón de otras cosas, pero yo me voy a enfocar exclusivamente a describir la reforma y la econometría, no más. El paper tiene más cosas. Que honestamente las terminé haciendo porque mi supervisor la quería, no porque yo fuese súper convencido. Dicho sea de paso, si su supervisor está contento, ustedes están contentos. Entonces obedezcan, como de soldaditos. ¿Okay? No se pongan o sea, a pelear. Ustedes hagan caso. Hagan caso. ¿Okay? Entonces veamos la regulación del mercado de trabajo. Entonces, esto es un repaso rápido para la gente que no está quizá en Colombia. Ustedes saben que todos los trabajadores que ganan menos un salario mínimo, ¿okay? Al menos un salario mínimo, perdón, deben, en el papel, cotizar a la seguridad social. ¿Okay? Al menos un salario mínimo. Si ganan menos, están exentos de esa obligación y además pueden calificar a subsidios. Entonces también es cierto que hay unos incentivos un poco perversos también ahí. Entonces se sabe que el sistema de seguridad social incluye pensiones, salud, riesgos laborales, servicios sociales, etcétera, etcétera, y que en el caso de los empleados, los empleadores son los que tienen que hacer esas contribuciones. Eso es pagar todas estas cosas, ¿okay? Pensiones, salud, riesgos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, eso lo tienen que hacer ellos mismos, ¿okay? Ellos son los que tienen que salir y demostrarle que están pagando esas cosas, si corresponde. Si ganan de nuevo por un salario mínimo o más. ¿De qué se trató los impuestos a la nómina y la reforma? ¿Okay? ¿Qué es lo que hizo esa reforma que va a aprobar en 2012? Vuelvo. Toda vez que ustedes van a estudiar el efecto de algo, tienen que narrar toda la historia de ese algo. Pero, en este caso, sí. Pues ahí, digamos, como que me inquieta un poco si uno va a presentarse en un paper formal de una revista, no sé tú, y el tamaño es corto, y uno se manda o venga marco histórico. No, hay que sintetizar. Sintetizar. No, sí. Tiene que ser una página máxima. No, uno no puede delirarse, digamos. Uno tiene que ser corto y al punto, corto y al punto, corto y al punto, corto y al punto. O sea, los economistas somos así, corto y al punto. O sea, usted acá no se delira, digamos. O sea, dígame exactamente qué tengo que saber. Los economistas de eficiencia, hasta en la escritura. Entonces hay que ir al punto. ¿El punto cuál es?
Se aprueba en diciembre de 2012. La idea es promover el empleo formal. Disminuye específicamente los costos en contratación, reduce las contribuciones en 14.5 puntos porcentuales para la gente que gana menos de 10 salarios mínimos. ¿Por qué eligieron esos 10 salarios mínimos, el famoso salario integral, que es otro invento de la regulación colombiana que nadie entiende, digamos? Eso del salario integral también es un invento. 5 puntos porcentuales iban destinados al SENA y al ICBF y 5 al sistema de salud. ¿Okay? 8.5 al sistema de salud. Básicamente lo que se hizo es cubrir esto con impuestos de rentas a las empresas, ¿okay? Para que sepan el contexto. Entonces pasó a llamar en esa época el CRE, ¿okay? Y después el CRE se fusionó más adelante, en el 2016, se fusionó con el impuesto de renta. ¿Okay? Entonces hay que aprender un poquito de fiscal. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de esas deducciones, una parte entra en funcionamiento el 1 de mayo de 2013 y la otra el 1 de enero de 2014. Entonces se dan cuenta que ahí hay que narrar toda la historia porque es las diferentes partes de la ley que van entrando en funcionamiento. Como básicamente, entonces esto significó una reducción promedio de 60.3% al 46.8%. Esto sí termina significando una reducción de 22.4% del total de la nómina que les tocaba pagar a la empresa. O sea, básicamente a las empresas les bajó, técnicamente hablando, en un quinto los costos de contratación formal. ¿Cuál es un montón? ¿Ok? Es un montón. Entonces, ¿cuáles son los datos que uso? Utilizo microdatos de los hogares, la GIH, que es el clásico, y el ELCA. Uso los dos. ¿Ok? Uso los dos en el paper. Cada fuente de datos tiene pro y contra. GIH es muy frecuente, es dato transversal repetido, abarca un montón de años, tiene un tamaño de muestra súper alto y los cuestionarios son súper parecidos. El ELCA, en cambio, es panel, pero tiene el gran problema que solamente cubrió estos 3 años. A mí me ha dicho la gente lo antes que tiene en 2019, pero uno no lo encuentra por ningún lado. Pero las muestras son mucho más pequeñas, ¿ok? Pero es un panel. ¿Okay? Informalidad, ¿cómo? Y esto fue una ida y vuelta, un ping-pong esto. Digamos, el tema es ver cómo define informal. Define informal al empleado que no realiza aportes de salud o pensiones, ¿ok? Gana o que gana al menos un salario mínimo por hora, ¿ok? Y el trabajador por cuenta propia que no contribuye a un fondo de pensiones sin cobertura de salud o, o está en algún esquema subsidiado. ¿Okay? Esa es la definición. Formal, en cambio, es aquel empleado que sí realiza las contribuciones a pensión, que sí realiza los aportes a planes de salud y además gana por arriba de un salario mínimo. Eso es formal. Y formal también va a ser el trabajador por cuenta propia que sí realiza las contribuciones a pensión. A quienes pongo en el análisis, empleados privados, domésticos, peones y trabajadores por cuenta propia, y separo esos grupos entre tratado y control. Los tratados son los trabajadores privados, ¿okay? Que están entre 1 y 10 salarios mínimos, y los controles, aquellos que son cuenta propia que ganan cualquier nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque está separado así. Un montón de gente me ha criticado eso y ha criticado a todo el mundo que ha estudiado eso. Es cierto, estos dos grupos no son estrictamente parecidos, no son súper parecidos, pero es la única separación que existe. Porque esta gente puede ser afectada por impuesto a la nómina y esta gente no. O sea, no hay otra. Si no, no se puede hacer nada. ¿Ok? Si a usted se le ocurre otra cosa, buenísimo. Pero esto ya está súper estudiado. ¿Okay? Y la idea es que los trabajadores por cuenta propia tienen un régimen legal diferente. No están sujetos. ¿Por qué queremos hacer estimaciones con panel? Porque tenemos transiciones entre tratado y control, ¿ok? Eso se llama compositional effect, y lo puedo controlar con un panel. O sea, porque los trabajadores podrían pasar de trabajo de cuenta propia a asalariado y viceversa, ¿ok? Pasarse de estos dos grupos. Pero eso no lo puedo controlar en datos transversales repetidos. En panel sí, porque uno sigue a la misma gente. Ahí sí puedo. Pero tiene un montón de limitaciones. El ELCA, por eso poca gente lo usa. El ELCA tiene un montón de problemas. Con el ELCA lo puedo hacer. Adicionalmente tenemos las estimaciones de perfecto fijo para controlar por heterogeneidad individual no observada. Eso sí lo vimos en la clase.
¿Qué es lo que hago? Muy simple. Tengo la informalidad antes, la informalidad después de los, ¿cómo se llama? Este es el total, digamos, de gente formal. Esta es la cantidad de gente informal. Y lo que se ve claramente es que hay un quiebre ahí en la tendencia de trabajo informal. La gente formal básicamente se siguió acá con más o menos la misma tendencia, pero hay un quiebre clarísimo en la tendencia del total de empleo. Y en términos de tasa de informalidad es más claro. Estos son los tratados por la reforma y claramente hay un quiebre fuerte, ¿ok? En la informalidad de los tratados. Y los controles siguieron todos igual. No es cuenta propia. Todo lo mismo. Este es el primer gráfico que uno siempre tiene que hacer. Diferencia en diferencia. Siempre. Y después uno empieza a hacer ya así las regresiones. Uno dice, bueno, tengo la probabilidad de ser formal. Esto es una binaria. La binaria de tratado por enero 2013, por mayo 2013 y por mayo 2014. Más controles. La probabilidad de que sea tratado y binarias. Estas son las tres binarias que son parte de las diferentes etapas de la reforma. Así como hay que hacer esto. Y esos son los parámetros de interés que a mí me importan. Y tengo todos los controles que incluyen un montón de cosas. Pueden leer el paper ahí, sí. Y después puedo tener interacciones año-mes. Estas básicamente son binarias año-mes y los puedo ver a lo largo de todo el tiempo. Eso lo vamos a ver con un gráfico, porque si no es un enredo. Básicamente estoy buscando ver tendencias paralelas. Eso es todo lo que estoy haciendo. Que ya lo hemos visto en las clases pasadas. Hago el mismo tipo de estimación, utilizo residuos ajustados, o asumo un modelo de probabilidad lineal, nada del otro mundo, todo típico, con un montón de controles. Y esta es la clásica tabla que uno tiene que mostrar, los trabajadores antes y después, controles y tratados, y ver si hay mucha diferencia. Obviamente me da diferencias porque estoy comparando controles que son cuenta propia contra gente que es asalariada, pero bueno, no es perfecto la comparación. Diferencia en diferencia, sencillito, me va dando diferencia en diferencia, diferencia en diferencia, diferencia en diferencia. ¿Okay? Bueno, ahí no, perdón, acá. Entonces me va dando cada vez, estos son los estimadores de diferencia en diferencia, esto que está acá. Me va dando negativo y cada vez más grande. Esta es la última fila. Restarle esto y esto y esto y esto. Eso es todo. Entonces me está dando que sí bajó la informalidad, por lo menos así, muy básico. Y después hago un montón de regresiones. Que me da los mismos valores de recién, 1.6, 2.5, 6.5. Le voy poniendo más controles, entonces baja a 1.1, 2.1, 5.4, también significativo. Lo hago después interactuado para cada año después, 4.1, 5.5, 4.5, porque me voy máximo hasta 2016. Y así lo voy haciendo para diferentes grupos y en todos los casos, y especialmente alrededor de un salario mínimo, me da súper alto. Me da súper alto. ¿Y por qué da súper alto? Muy sencillo, porque es precisamente la gente que está en el borde de ser formal o informal. ¿Ok? Porque la gente que obviamente que ya está ganando 10 salarios mínimos no se va a ver afectada, y la gente que está ganando menos de medio salario mínimo probablemente tampoco se ve afectada. Por muchas reformas que hagan. ¿Ok? Esta gente que está justo en el borde, sí. Está justo en el borde de ser entonces, esto sí fue lo que se dice binding. ¿Okay? Para esa gente. Este otro estimador, esto es tendencias paralelas, porque básicamente no da nada antes del tratamiento y da todo después del tratamiento. Entonces, acá estoy mostrando un montón de estimaciones puntuales en un solo gráfico. Este es para mí el mejor gráfico. Para mí. Por eso ya de gusto. ¿Por qué? Porque después me obligaron a hacer otros gráficos que no estoy tan convencido. Estos son el análisis de robustez, cambiando la definición de informalidad, los grupos de trabajadores, o haciendo cluster error por el año de departamento, que esto no se tiene que hacer, pero me lo pidieron para un peer review. Y lo hice. Entonces también cuando ustedes, su peer review está contento, ustedes también están contentos, para que lo publiquen. O sea, no peleen, a menos que tengan muchas herramientas, no peleen con el reviewer. Después lo hago con los datos de panel, también me da, con diferentes magnitudes, obviamente, porque no es la misma muestra, pero me da el mismo signo, sí, los mismos signos y de hecho me dan bastante grandes.
¿ok? Y comparo el ELCA contra la GIH, ¿ok? Y me sigue dando todo, o sea, de hecho me da muy parecido, ¿ok? No súper parecido, porque la GIH de nuevo no es la misma muestra, pero me está mostrando en todos los casos negativo y significativo. Las magnitudes obviamente no van a ser las mismas, pero dan todo el tiempo negativo y significativo, negativo y significativo, negativo y significativo. Todo el santo tiempo. ¿Okay? Y estos son estimaciones por efecto fijo, también. ¿Okay? En todos los casos y haciendo el análisis de robustez, cambiando la definición en todos los casos, negativo y significativo, negativo y significativo, negativo y significativo. ¿Okay? Bajo diferentes definiciones, efecto fijo, ELCA. ¿Okay? Entonces, básicamente, todo indica que hubo una reducción significativa en la informalidad derivada de la reforma. ¿Okay? Yo lo atribuyo a la reducción de impuesto a la nómina. Hay otra gente que se lo atribuye a otras partes de la reforma. Yo lo impuesto a la nómina. Los resultados del dato transversal repetido dicen que para diciembre de 2012 el grupo tratado fue 56.2. Entonces, lo que básicamente me está diciendo es que cuando se aprobó, el efecto fue pequeño del 2%, pero que ya con las otras exenciones, el efecto fue cada vez más creciente. ¿Okay? Llegando al 11.6% de reducción de la informalidad en 2016. Las estimaciones mensuales también reflejan exactamente ese patrón. Estas son las regresiones simples. Por ejemplo, una reducción del 10% para agosto y hasta el 16% para diciembre del 2016, porque estamos hablando de meses. En panel también nos indica lo mismo, con otras magnitudes, obviamente, pero de nuevo, negativo y significativo, negativo y significativo, negativo y significativo. Obviamente puede ser la estructura de datos, la muestra diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, llegamos hasta ahí. Ese es un ejemplo de aplicación de diferencia en diferencia clásico. La próxima clase vamos a hablar de este otro paper, también que hice con Paula. Una extensión básicamente del paper anterior. Entonces tienen que ver bien este paper para entender qué es lo que voy a hacer. Tienen que entender bien la reforma. ¿Okay? Para ver cuál es el argumento que tenemos en ese otro paper sobre los efectos que puede haber, efectos no intencionados. Porque este efecto que yo estoy evaluando acá es claramente un efecto intencionado de la reforma. Intencionado. En cambio, el que estamos evaluando en el otro paper es un efecto no intencionado de la reforma. ¿Okay? Listo. Con esto llegamos hasta aquí, por hoy. Por hoy. Entonces, en nuestra próxima clase, que recién va a ser el próximo miércoles, vamos a ver el otro paper. Yo creo que vamos a terminar con el otro paper, vamos a empezar y terminarlo. Y nos vamos a empezar a meter poco a poco con lo clásico. Este es un ejemplo de lo clásico nada más. Y vamos a empezar a meternos en estas cosas nuevas, en la frontera de diferencia en diferencia, que ha explotado, les diría yo, desde 2020 para acá, o sea, los últimos 5 años. ¿Okay? Vamos a ver qué trae de nuevo todo eso. Y pues, si tengo tiempo, el tema es el tiempo, como siempre. Les voy a tratar de traer cómo está implementado por Stata. No gente, sino que Stata ya tiene un comando que corre los nuevos diferencia en diferencia. ¿Okay? Y un comando específico ya para eso. Entonces, para que veamos eso. O sea, hay un montón de comandos hechos por gente, pero siempre las opciones enlatadas en Stata están buenas, porque ya están enlatadas. ¿Okay? Ya vienen, se descargan Stata y ya está ahí. ¿Okay? Listo, llegamos hasta ahí por hoy.